Como sabéis, el espacio aéreo europeo cada vez está más congestionado. Tanto pilotos como controladores sufrimos las consecuencias de esta congestión. Para entender algunos puntos de por qué a veces los controladores en el FIR Madrid no nos dan directos, tenemos a Quique Arganzo, controlador de Madrid ACC, y le vamos a hacer una pregunta fundamental. Quique, ¿por qué en el FIR Madrid os cuesta tanto dar directos? Bueno, queda Paco. Primero, para entender por qué no se dan directos, se deniegan, o se aprueban, se autorizan, creo que es fundamental entender qué es un plan de vuelo. Un plan de vuelo realmente es una reserva en un espacio aéreo de un punto a otro punto, a un determinado nivel, por una ruta determinada y a una hora determinada. Siempre a mí me gusta asemejar este tipo de plan de vuelo a lo que es una reserva en un restaurante. Una persona quiere comer en un restaurante a una determinada hora y entonces hace su reserva a esa hora. Cuando el restaurante está lleno, obviamente no se le puede dar esa reserva a esa determinada hora. Con el espacio aéreo ocurre lo mismo. El espacio aéreo está, como bien sabes, sectorizado, son sectores, y cada sector tiene una capacidad máxima definida dependiendo de las tareas, funciones que tengan que hacer los controladores. Cuando esas reservas de espacio aéreo superan las capacidades definidas de entrada de aviones y movimientos en cada sector, se imponen esas regulaciones. Esto es un poco generalmente cómo funciona una regulación o una capacidad. Muy bien, entonces cualquier directo, pongamos, generalmente va a implicar una entrada temporal anterior a su hora prevista en un sector determinado. Es decir, si yo tengo la hora prevista de comer en ese restaurante a las 3 de la tarde, pero si en vez de ir a 50 por la carretera tomo un atajo y llego 10 minutos antes, en vez de llegar a las 3 para comer, llegaré a las 3 menos 10. Quiere decirse que esa mesa todavía no estará preparada para mí porque estarán los comensales anteriores o lo están preparando. El camarero, los trabajadores de ese restaurante tendrán una sobrecarga de una persona que llega antes. Es así como funciona el espacio aéreo un poquito. 2 minutos a lo mejor no tendría ninguna aplicación, pero imagínate si la gente que está comiendo en ese restaurante antes de las 3 ha llegado más tarde por algún motivo, se ha retrasado porque tenga viento en cara, o por ejemplo un slot como son las 5 más 10 le haga salir más tarde, ya no acabaría de comer a las 3, acabaría de comer a las 3 y 10. Si a eso lo sumamos a que yo llego antes de mi hora, quiere decirse que durante un periodo de tiempo que son 20-30 minutos, ese restaurante está sobrecargado. Si eso lo multiplicamos por todos los aviones, que pueden ser 40-30 aviones que pueden entrar en un sector, implicaría que cualquier recorte siempre puede suponer una sobrecarga no detectada en un sector. Obviamente los sectores tienen unas tolerancias de más o menos 10%, que es lo que se llama la capacidad máxima, que es la capacidad máxima tolerable con las mínimas garantías o con la máxima garantía de seguridad, lógicamente, respecto a la capacidad declarada. Admitimos esa tolerancia porque esto no es una ciencia exacta, ¿no? El que nosotros estemos continuamente dando directos o estemos acelerando la entrada al sector siguiente, lo que va a provocar es que estamos voluntariamente sobrecargando conscientemente o no, porque muchas veces los directos se dan inconscientemente de las consecuencias que pueden tener de la llegada temprana a ese restaurante. Porque a veces tú ahora me preguntarías, entonces, ¿por qué a veces me los dais y a veces no me los dais? Bien, pues yo, en cuanto a los directos, me gustaría un poco agruparlos, no es una terminología estándar, pero es un poco para entenderlo, como directos temporales. Los temporales son aquellos que afectan, que son todos los directos que afectan a la hora de entrada en un sector, como ya he explicado. Pueden ser directos intrusivos. Los directos intrusivos muchas veces, como tú sabes, las rutas que están aprobadas no son rutas directas. Siempre son rutas, por lo menos en el FIR Madrid, que muchas veces tienen quiebros y no van en línea recta. ¿Esto por qué es? Pues porque los sectores tampoco son sectores cuadrados. Se definen, según los sectores, están definidos por los flujos principales de tráfico y cómo se seleccionan para que el trabajo en ese sector sea el más adecuado para el controlador y tenga menos puntos de atención. Entonces esas rutas que no son rectas se hacen para evitar precisamente esos sectores que supondría una sobrecarga y no sería su flujo normal. Ahora daremos ejemplos. Estos directos intrusivos lo que implica que si yo doy un directo, le saco de la ruta y esa ruta más directa sí que haría que entrase en un sector en el cual no está previsto que se entrase. Es decir, yo tengo mi reserva a las 3 de la tarde, pero de repente se me presenta una persona que no tenía reserva y que quiere comer. Eso no estaría previsto, pero como un controlador siempre tiene que atender a todo el tráfico que tiene, ese camarero tendría la obligación de atenderle en un restaurante que está ya lleno y sin mesas disponibles, ¿no? Luego están los directos secuenciales. Muchas veces un directo secuencial
Nosotros en Espacio Aéreo de Madrid tenemos puntos de salida con Brest, con Burdeos, ya sea Delok, Belén, Lucén, Toptu, en el cual tenemos que secuenciar el tráfico con una determinada separaciones y velocidades, con Brest, con Burdeos, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, los directos los aprovechamos para secuenciar y poner los aviones con las mínimas millas uno detrás de otro, que esto nos requiere unos procedimientos. Nos vienen muy bien esas rutas que sean con quiebros, porque según cómo estén los puntos los años de cerca o lejos de estos puntos secuenciales, por ejemplo Toptu, Lucén, nos interesa mandar primero a uno o mandar primero a otro. Desde el TMA de Madrid, por ejemplo, si despega un avión, digamos, con la Robledillo do Romeo, que sale por Domingo y luego por Lucén, obviamente un directo, mandarlo directo a Lucén desde Robledillo o Cegán desde Robledillo, digamos que es prácticamente imposible de primeras. ¿Por qué? Porque la secuencia en Lucén la hace el sector Pamplona Alto. Y la secuencia de sectores de un avión que despega con la Robledillo do Romeo sería despegues este de Madrid, este norte de Madrid, Domingo Bajo, Domingo Alto y Pamplona Alto. Es decir, desde que ese avión me pide un directo, el mandarle directo implicaría saltarme o coordinar con todos los sectores hasta el último punto, que es el responsable. Mientras que un avión que está despegando en Madrid aún no ha alcanzado todavía su velocidad de crucero, como está en ascenso, la gran speed que lleva no es la que va a llevar de crucero, y hacer la secuencia desde ese momento es, digamos, en momentos altos de tráfico o de secuencia por Lucén, un poco imposible. Si solo hubiese un tráfico, en un principio no había problema, exceptuando el directo temporal. Y luego hay una serie de directos que llamo yo también conflictivos, que son aquellos que el mandarlos directo tiene una implicación de seguridad con otros aviones. Ejemplo muy claro en el tema de Madrid, configuración sur, y tenemos por ejemplo la Pinar 1 Uniform, que es aquella que sale sur Madrid, sube hasta Robledillo y luego va hacia Pinar, Ponen o luego Toptu. Obviamente se hace mucho recorrido y ese recorrido se hace precisamente para que el avión gane altura, hasta Robledillo. ¿Por qué? Porque hay una espera en configuración sur en Nosco, y cuando están los aviones en espera, pues están esperando incluso ahí a nivel 180, 200, incluso más alto. Cualquier recorte que se haga temprano de esa salida hacia Pinar, Ponen sería, digamos que imposible casi, pero un Pinar o un Segre tendría implicaciones con las esperas, con el periodo de protección de esas esperas, y lo que haría es que fuesen tráficos conflictivos. Por eso lo que se hace es esperar que estén más altos y luego ya poderlos un poco ir recortando. De la misma forma, el que sale con Nando 1 Romeo, que sale con la configuración norte, y entonces se le hace toda la vuelta hasta Perales para que lo vuelva. La forma de trabajar se va dando no directo a Nando, sino poco a poco se va dando lo que son rumbos de recorte hacia Nando, rumbos iniciales. ¿Por qué? Porque todo el tráfico que procede hacia Asvin, ya sea por Nosco o venga recortado por Prado o venga recortado por Tersa, por interés a aproximación, mandarlo a Asvin, es conflictivo con ese tráfico despegando de Madrid, que aún está a niveles bajos. Vale. Una pregunta, ¿por qué tenemos los pilotos la sensación que tanto en Maastricht o en Francia, Marsella, Burdeos, son más frecuentes los directos que en el FIT Madrid? Bueno, realmente no sé por qué en Maastricht, en Marsella, en Burdeos dan directos, lo que sí sé en Madrid, porque algunos directos se niegan, estos son los casos. Lo que es la sectorización de Maastricht, de Burdeos, no sé cómo es la sectorización, no sé si es una sectorización que atiende más a lo que son el flujo de tráfico y son más rectos. Te pongo un caso, un tráfico que venga, por ejemplo, de Sevilla y vaya a ser por Lucén, mandarle, por ejemplo, desde Toledo a Domingo es línea recta, o sea, no tiene ningún tipo de afección, ¿no? Pero esto cuando tiene una afección de que entra en otros sectores, de que afecta a otros sectores, que afecta a otros tráficos, obviamente eso, darle un recorte, es aumentar la tarea de trabajo del controlador, ¿no? Yo hice un estudio de por qué cuando se ponían regulaciones, por qué estas regulaciones siempre se sobrepasaban, y yo decía, vamos a ver, entiendo que tienes un menos 5 más 10 para despegar con un slot, pero ¿por qué se incumplen y por qué se sobrecargan? Y curiosamente, los controladores que más incumplían los slots eran los ingleses. Yo entiendo que muchas veces cuando te llama un piloto y te dice, mira, es que vamos muy tarde, a ver si podemos volar directo o a ver si podemos salir antes de la hora, es entendible, y nosotros, pues la verdad, nos ponemos en vuestro lugar, en el lugar de los pasajeros, y lo entendemos y nos gustaría dar esos directos, pero el ejemplo del restaurante yo creo que es bastante claro. Si solo hay 10 mesas y están todas ocupadas, por mucho llegar antes y decirle al camarero, mira, es que tengo mucha prisa, a ver si me puedes dar una mesa, entiendo que a lo mejor por uno se podría hacer, por dos, pero no es porque no quiera el camarero, es porque no da abasto, no tiene sitio y no puede hacer nada más. Pues muchas gracias, Quique. Ha tenido la gentileza de proporcionarnos un documento pues para entender un poquito pues las implicaciones
Desde el punto de vista del piloto, las consecuencias son obvias, más retrasos, más demoras para nuestros clientes, y de lo que se trata es ser consciente que qué pasa cuando a un controlador no nos da un directo, tiene unas justificaciones.